Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola a todos, mi nombre es Isra García y esta es una nueva entrevista, un nuevo episodio para Disrupt Everything Podcast Series, un nuevo episodio en directo con la segunda persona que entrevisto por segunda vez, la segunda persona que aparece en el podcast en una nueva ocasión y tratando el mismo tema, un tema de importancia, de actualidad, un tema crítico, un tema vital en nuestra sociedad y un tema que ahora mismo nos importa a todos desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde cualquier punto de vista. Hoy hay un extra en esta entrevista y es las condiciones en las que realizo la entrevista, totalmente vulnerables, podemos llamarlo así. Estoy en Costa Rica, en Santa Teresa, después de tratar de encontrar lugares, que es bastante complicado tener un lugar con buena conexión y donde poder tener una entrevista más o menos en silencio, que no sea en un lugar hermético. He encontrado un sitio que decentemente podré guiar la entrevista y mutar mi micro siempre que sea posible para que la relevancia la tome nuestro invitado de hoy. Sí que pediría a los participantes que estén entrando por vídeo y por audio que desconecten el vídeo, es importante para tener buena calidad y que puedan seguirnos únicamente ellos con el vídeo y el audio para que entonces podamos tener un mejor fondo y un mejor sonido. Gracias a los que ya han desconectado el vídeo. Y ahora quiero presentaros al doctor Juan Carlos Alonso, que es nuestro invitado de hoy. Doctor, buenas noches por allí. Sí. Buenos mediodías por aquí. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien. Aquí trabajando, pero mejorando día a día, ¿qué digo yo? De eso mismo vamos a tratar ahora en esta entrevista sobre la evolución, los próximos pasos y la situación de COVID, qué hacer, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Pero antes me gustaría presentaros formalmente al doctor Juan Carlos Alonso. Según sus propias palabras, el doctor Juan Carlos Alonso es médico de profesión, pero sobre todo se siente cuidador. Su enfoque hacia la medicina es abierto e integrativo, sin ideas preconcebidas, con el único objetivo de encontrar las mejores herramientas terapéuticas para cada uno de mis pacientes, cada una de las personas. Trabajo desde hace 25 años en un hospital comarcal como médico nefrólogo y desde hace 5 años lo compagino con el desarrollo de mi propio concepto de medicina, en el que es tan importante sanarse como aprender a mantenerse sanos. El concepto es sanos y sabios. Tal y como ya son varias las veces que he podido conversar con el doctor Juan Carlos Alonso en estos días, en estos meses. Una con un estudio de ADN sobre ayuno de alto rendimiento, el otro los análisis del ayuno, los análisis de sangre y orina, en otra ocasión en otro taller sobre COVID. Y lo volvemos a tener y vuelvo a poder tener la oportunidad de poder hacerle algunas preguntas que luego sirvan a todos los demás sobre este tema de actualidad. Pero quiero destacar sobre el doctor Juan Carlos Alonso es su implicación como ser humano hacia otros seres humanos, más que como médico. Como él dice, ojalá te sanes en la primera consulta y no vuelvas más. Ese es mi trabajo. Y eso es lo que ha hecho que conecte tanto con la filosofía de vida y de trabajo del doctor Juan Carlos Alonso, la cual es puramente íntegra, puramente generosa y puramente noble, en el sentido de no estoy aquí únicamente para satisfacer mi trabajo, sino para satisfacer una necesidad del ser humano que es vivir más sano. Y esa sería a día de hoy mi definición, que cada día voy mejorando un poquito más cada vez que lo entrevisto, porque lo conozco más. Y eso es del doctor Juan Carlos Alonso. Es una persona que ahora mismo tiene un grupo en Telegram al que os invito a uniros, que dejaré el link en la entrevista, tanto en el vídeo como en el podcast,
para que os podáis unir a su página de Telegram y a su grupo de Telegram y compartir todos los trucos, consejos, visiones, perspectivas sobre vivir sanos y sabios, utilizando la medicina integrativa y holística, como él la llama, para tener una mejor vida, que al final de eso se trata, ¿no? Así que, Juan Carlos, gracias y bienvenido. Bueno, oye, sí que tienes verdad lo que acabas de decir, que cada día vas mejorando más la presentación, porque creo que hacía tiempo que no oía cómo me definían. Y a veces es curioso esto de que oigas a alguien que cómo te ve, ¿no? Porque cada uno tenemos una manera de vernos y no siempre coincide con la manera que tienen de vernos los demás. Y la verdad es que me gusta cómo me ves y espero que los demás también les guste cómo me ven. Porque realmente mi objetivo es ese, es justamente ese. Si lo puedo definir de alguna forma es ayudar a los demás a que estén sanos y sobre todo ayudar a que se mantengan sanos. No pretendo en ningún momento que se queden enganchados conmigo, ni ninguna actitud paternalista como la mayoría de los médicos tienen, ¿no? Yo no, yo quiero que la gente sea independiente, que sea autónoma y que recupere las riendas de su vida y que cuando me necesiten me llamen, pero que fundamentalmente para mí mi labor es darle a los demás su autonomía, su independencia en un tema como es la salud, que es en lo donde yo me muevo realmente. Y a partir de ahí, pues bueno, cualquier cosa es buena. Gracias por tu nobleza y tu contribución, que siempre es inestimable. Y voy a empezar con la pregunta que poniéndonos en base de partida el podcast que grabamos, si no me equivoco mal, sobre marzo o abril del 2020, sobre la situación del COVID, la pregunta que te plantearía como punto de partida es ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es toda la evolución desde marzo a abril del 2020 hasta febrero del 2021? En materia de COVID, el impacto, qué ha pasado, qué debemos tener en cuenta. Desarrolla, doctor. Estamos en tus manos. Esa es la pregunta del millón. Acabas de hacer la pregunta del millón, porque realmente ha habido muchas evoluciones. Creo que fue la entrevista que me hiciste, realmente creo que fue en finales de abril o principios de mayo, da igual, no lo sé exactamente. Pero aquí ha habido, como bien se dice, lo de las oleadas. En ese momento estábamos mejorando mucho, si creo recordar, y realmente estábamos viendo cómo con el buen tiempo y con las medidas que se habían puesto, los casos iban bajando, las muertes iban desapareciendo, incluso hubo muchos días en que no había ninguna muerte y parecía que todo se estaba controlando. Llegó el invierno, llegó el otoño. Y con todo el movimiento que hubo en verano, que prácticamente hubo muy poquitas restricciones y todo el mundo empezó a moverse, pues empezaron a subir los casos. Y realmente lo que ocurrió ahí es que empezaron a subir de una forma muchísimo más rápida y los casos muchísimos más graves que al principio. Fíjate tú que hicimos un confinamiento muy severo en marzo, abril, hasta mayo, que estuvo el confinamiento muy severo, que luego ya no se ha vuelto a hacer ese confinamiento tan severo y, sin embargo, yo no sé si la gente ha sido consciente que a nivel médico, a nivel hospitalario, a nivel de presión, hemos estado mucho peor con un confinamiento menos severo que al inicio, cosa que pues que los médicos la verdad es que no hemos entendido mucho, porque probablemente sí que hubiera hecho falta hacer otro confinamiento tan severo como el que se hizo al principio, pero sin embargo cuando se decidió dejar el mando único, que creo que ese fue uno de los errores, al dejar el mando único y cada comunidad autónoma hacer lo que quería, pues claro, cada maestrillo tiene su librillo y realmente las opiniones dejaban mucho que desear en muchos casos. Y a lo que hemos asistido hasta ahora es que de noviembre, diciembre y todo el mes de enero han ido subiendo los casos de una forma absolutamente escandalosa. Yo tengo que decir,
y esto lo digo ya por experiencia personal, pero esta experiencia se puede extrapolar a cualquier hospital, que jamás en toda mi vida profesional, y llevo casi 30 años trabajando en el mismo hospital, he visto ingresar tantas personas por una misma enfermedad y además con un grado de gravedad tan alto y en tan poco tiempo, en los últimos 2 meses, sobre todo en el mes de diciembre y todo el mes de enero, jamás en la vida. Para que tengáis una idea bastante clara, el tema, lo que ha pasado es el siguiente, que un hospital como el mío de 230 camas, llegó un momento a haber 150 pacientes ingresados con COVID. O sea, más de la mitad del hospital. Había sitios como puede ser la capilla, para que os hagáis una idea, como puede ser el gimnasio de rehabilitación, como pueden ser otras salas que se estaban utilizando, es decir, como si fuera absolutamente medicina de guerra. Y esto no llevó a hacer un confinamiento tan severo como el que tuvimos al principio. Y sin embargo, estábamos muchísimo peor. Afortunadamente, desde hace 2 semanas, el bicho otra vez ha vuelto a cansarse, o adaptarse, mejor dicho, a nosotros, y han empezado a bajar. Sí que es cierto que, evidentemente, las medidas de restricción que se han hecho un poquito más severas han contribuido a que haya menos contacto social y, por lo tanto, han contribuido a que los casos bajen, pero la verdad es que la velocidad de bajada está siendo realmente espectacular. Yo me imagino que aquí se juntan 2 factores. Uno es que ha empezado la vacunación y otro es que durante los meses de diciembre y enero ha habido tantos casos nuevos de contagio que evidentemente eso también ha contribuido a que mucha gente se inmunice de forma totalmente natural. Desgraciadamente también por el camino ha habido mucha gente que se ha quedado por el camino gracias a esa inmunización, entre comillas, natural. Y diríamos que ese podría ser un poquito el resumen. ¿Qué es lo que está pasando con este virus? Pues bueno, lo que debemos tener claro es que este virus, como cualquier otro virus en la historia de la humanidad, que nos ha dado fuerte, que nos ha azotado, pues al final los virus lo que quieren es adaptarse y porque quieren sobrevivir. Y la única forma que tienen de sobrevivir es no matando al huésped. Entonces, al final, digamos, de todas estas cepas que estáis oyendo ahora, que si la cepa sudafricana, que si la cepa brasileña, que si la cepa británica, etcétera, para que os hagáis una idea, llevamos más de 200 cepas diferentes desde que apareció el COVID, más de 200. O sea, no estamos diciendo ni 1 ni 2. Lo que pasa es que al final las noticias, como todo, seleccionan las que quieren seleccionar porque son más impactantes. Pero realmente los virus mutan continuamente porque se van adaptando continuamente. ¿Y cuál es el objetivo de que muten? El objetivo de que muten es sobrevivir. Y al final el virus, si quiere sobrevivir, tendrá que tener un huésped en el que sobreviva, porque los virus son parásitos y necesitan estar dentro de nosotros para poder sobrevivir. Si nosotros nos morimos, el virus no sobrevive. Por lo tanto, yo creo que ahora ya estamos asistiendo de verdad al principio del fin, que el principio del fin es que el virus poquito a poquito se va a hacer menos agresivo. Nosotros poquito a poquito vamos a desarrollar nuestro sistema inmunitario que se va a defender muchísimo mejor de este virus y llegaremos a lo que se llama un entente cordial con este virus hasta la próxima. Luego se pueden hablar, que me imagino que les iremos hablando, de tantas otras cosas de que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, etcétera. Pero en este momento estamos en yo le llamaría el principio del fin. Y si queréis, bueno, si quieres hacer alguna otra pregunta. Sí. Me quedan, tengo aquí un montón todavía. ¿Qué es todo aquello que hemos hecho bien y qué es todo aquello que hemos hecho mal en este periodo, en este segundo periodo? A ver, la parte que hemos hecho bien y la parte que hemos hecho mal. Pues bueno, eso habría que dividir. Bueno, vamos a dividirlo a nivel institucional y a nivel individual, como personas, como individuos. A ver, a nivel institucional, lo que se hizo bien es empezar con un mando único, porque realmente cuando tú tienes que hacer defender
no ya, o sea, cualquier espacio, no ya una nación, sino en este caso es una nación porque somos un país y ya está. Pero cuando tú tienes que defender cualquier espacio y tienes que establecer una serie de normas para evitar la progresión o la expansión o el contagio masivo de este virus, pues lo mejor es que haya un solo núcleo o una sola persona que sea la que tome las decisiones para que todo el mundo tome las mismas decisiones y que además esa misma persona sepa qué decisiones tienen que tomar, cuáles son las mejores decisiones. Eso fue una buena decisión y eso funcionó bien al principio, como de hecho se vieron los números. A nivel institucional, ¿qué se hizo mal? Pues a nivel institucional lo que se hizo muy mal es que cuando se acabó el estado de alarma es devolver, digamos, al resto de comunidades autónomas. Esto a lo mejor hay gente que no lo entiende. Yo no voy a entrar en nacionalismos ni no nacionalismos, sino yo estoy entrando solamente en tema de materia de salud. Pero el momento que repartimos el poder y cada comunidad autónoma tenía capacidad de decisión de decir esto se va a hacer así porque lo digo yo y esto asá, pues ya vemos lo que ha pasado. Hemos tenido una segunda, una tercera ola muchísimo peor. Y ha sido porque en cada comunidad, cada político de turno, dependiendo de si quería sacar más o menos votos o quería tener más o menos impacto, pues tomaba una serie de decisiones que en la mayoría de los casos no estaban basados en criterios clínicos realmente. Y eso llevaba a, bueno, vamos a hacer una relajación, vamos a permitir que hagan esto, vamos a no permitir. Entonces, unos vaivenes que de repente, claro, cuando veían que subían, pegaban zapatazo, portazo, cerraban. Cuando veían que otra vez volvían a bajar, abrían. Claro, eso ha hecho que el virus se haya estado propagando sin ningún problema. Eso ha estado realmente a nivel institucional lo que peor se ha podido hacer. Si se hubiera mantenido un mando único a nivel de salud, simplemente de salud, que probablemente no hubiera habido esos bandazos tan exagerados porque la política a nivel de salud, de sanidad, hubiera sido homogénea. Y eso no se hubiera visto. Por lo menos yo creo que no se hubiera visto. Y luego a nivel individual, pues a nivel individual, aquí ha habido de todo. Es como botica. Pues ha habido gente que se ha ido al lado oscuro, que digo yo, y el lado oscuro es, pues la mejor forma es negar que existe esto. A mí, a la gente que en algún momento se atreve, que los hay, y bueno, yo respeto las cosas, pero claro, respeto las cosas mientras no pueda perjudicar a los demás, y realmente esto sí que estaba perjudicando a los demás en el sentido de que había gente que se podía morir simplemente por contagiar este tipo de virus. Pues a mí me hubiera gustado que esta gente hubiera pasado por los hospitales cuando las cosas estaban realmente mal y se hubieran dado cuenta de que esto no era una historieta ni una mentira para que la gente se estuviera quieta en su casa y que no se moviera ni nada de eso, sino que esto era una cosa muy seria y que desgraciadamente ha estado ingresada mucha gente y desgraciadamente ha muerto mucha gente. Eso es una de las partes muy malas. Luego, a nivel individual, pues la gente ha habido de todo. A nivel individual ha habido gente que se han paranoiado, que digo yo que eso tampoco es bueno, quiero decir que ya veremos las consecuencias a nivel psicológico, en el sentido de que han cogido tanto miedo y desgraciadamente el miedo cada uno compra el que quiere, que se han ido también al lado oscuro en el sentido de no me toques, no puedo tocarte, no puedo verte, no puedes venir, no me puedes tal. Y eso al final a nivel mental y a nivel emocional también se paga. Y luego, pues bueno, los que no son negacionistas, pero que han hecho lo que les ha dado la gana. Pues esto se vio claramente en Navidades. Quiero decir, cuando se permitió que en Navidades la gente hiciera lo que quisiera o no se permitió, pero la gente hizo lo que quiso, pues yo he visto llegar, para que os hagáis una idea, familias enteras, 20, 25 miembros de la misma familia a ingresar en el hospital después de la famosa cena o comida de Navidad. Eso lo he visto, quiero decir, eso se ha hecho mal. Y luego, pues ha habido gente que ha tenido sentido común, no tanta como nos hubiera gustado a todos, y que han procurado hacer las cosas con sentido común, que pues en el sentido más literal de decir, bueno, tengo que procurar mantener esta distancia social, tengo que procurar, pero siempre sin caer en la paranoia, sin caer en la exageración, sin caer en decir, bueno, no... yo puedo quedar con esta gente, pero mucho ojo, es decir, teniendo claro que el virus se transmite
transmite de persona a persona. Y cuando uno tiene claro que el virus se transmite de persona a persona, pues sabe que si yo lo tengo, aunque no sepa que lo tengo, pues tengo que mantener una serie de medidas. Pero mantener esas medidas sin llevarlas al extremo. Y al revés, mantener esas medidas sin decir, bueno, da igual, aquí somos todos viva la Virgen y total no va a pasar nada. Y al final, desgraciadamente, sí que pasa. Y una de las cosas que yo creo que peor se ha hecho es la transmisión de la información a todos los niveles. No ha habido una buena transmisión de información. Se han dicho muchas cosas, pero muchas veces la avalancha de información y sobre todo cuando es información tremendista, alarmista, no contribuye a que la gente sepa realmente lo que tiene que hacer. Y lo único que contribuye muchas veces es que haya un grupo de gente, que es lo que hemos visto muchas veces, que se rebote. Y entonces se rebota. Pues tú me dices que no, pues yo todavía más que sí. Entonces, la información no se ha transmitido bien, no se ha contado bien, no se le ha explicado bien a la gente y de forma repetida y a través de las plataformas adecuadas, esto es lo que tienes que hacer, que decir, no pasa nada, no te preocupes, pero simplemente si tú haces eso, ya sabes que el 90 al 95% de probabilidades de contagio son mínimas. Eso no se ha estado explicando y no se ha estado repitiendo, porque estas cosas hay que repetirlas. Hay un ejemplo muy chulo de una buena transmisión de información que se hizo en Finlandia. La primera ministra de Finlandia, que es una chica bastante joven, creo que no llega a 40 años, esta decidió que los que iban a transmitir la información iban a ser influencers. Entonces habló con todos, es decir, con todos aquellos que tenían más o menos seguidores y les pasaba todos los días las noticias y estos las transmitían. Y la gente en todo momento, la gente joven, la gente mayor, la gente, o sea, acudía a sus influencers y sabía en todo momento lo que se estaba haciendo. Eso es una forma de transmitir la información en la sociedad en la que vivimos y tal como se hacen. Eso aquí no se ha visto. Doctor, sí. ¿Qué ha cambiado en cuanto a mentalidad, en cuanto a cuidarnos y en cuanto a tomar precauciones desde marzo del año pasado hasta el día de hoy? ¿Ha cambiado algo en cuanto a cómo nos alimentamos o cómo deberíamos alimentarnos, a los cambios que ha hecho las personas a nivel de salud, a nivel de comportamientos, a nivel de mentalidad? Creo que eso también es un punto muy importante porque has resaltado las enfermedades mentales y eso es algo que es lo que vamos a empezar a degustar y a digerir a partir de ahora, ¿cierto? Sí. A ver, ha cambiado algo, pero me gustaría equivocarme. Aquí en este caso me gustaría equivocarme, porque yo la sensación que tengo es que ha cambiado algo, pero justamente hacia el extremo que no debería ser. Y el extremo que no debería ser es que la gente se ha radicalizado. Se ha radicalizado mucho y yo podría poner muchos ejemplos, pero sobre todo es que lo estamos viendo a muchos niveles. Entonces, la gente ha cogido miedo y como ha cogido miedo, pues no quiero que me toques, no quiero que me abraces, no quiero que me beses, no quiero que tal, no quiero... Entonces, realmente eso no contribuye en absoluto, quiero decir, a que todo esto se pueda superar de una forma normal, desgraciadamente. No contribuye en absoluto. Entonces, lo único que contribuye es que a la gente cada vez coja más miedo y que cuando esto se vaya acabando, pues haya bastante gente que se quede con ese miedo, que no se lo quite del todo. Y esto ya lo estamos viendo. Yo tengo compañeros míos, psiquiatras, psicólogos, con los cuales de vez en cuando hablamos y esto ya lo están diciendo, que cada vez hay más personas y estamos viendo solamente la puntita del iceberg, estamos viendo solo la puntita, que cada vez hay más personas que han entrado en esa paranoia. Yo, desgraciadamente, no he visto, digamos, la parte buena, ¿no? La parte buena de todo esto, que es que hubiéramos tomado conciencia realmente, pero de una forma sensata, con sentido común, que hay ciertas cosas que hay que procurar, pues cuando uno está constipado, por ejemplo, procurar no acercarse demasiado a la gente, procurar no toser delante de la gente. Si estás constipado, puedes ponerte una mascarilla, etcétera. Por ejemplo, esos serían unos buenos
unas buenas cosas para aprender, para aprenderlas. No llevar siempre mascarilla, pero si yo me constipo, pues a lo mejor no es mala idea que me ponga una mascarilla y evito contagiar a mucha gente. Como hacen los orientales. Los orientales eso lo hacen desde siempre, ¿eh? Cuando ellos se constipan, se llevan la mascarilla y la llevan por ahí siempre y no pasa nada. Y cuando no, se la quitan y es simplemente porque para evitar el contagio de los demás. Esas son cosas que deberíamos hacer. O, por ejemplo, el tema de los hábitos de higiene más básicos, como lavarse las manos, etcétera. Yo la gente que he visto que ha cogido estos hábitos es justamente lo ha cogido en el sentido de la paranoia, del miedo, del terror. Y los que no los han cogido como algo impuesto, con lo cual ya sabes que en el momento que esto ceda, va a haber un rebote en otro sentido. Entonces, por eso es importante el tema, y recalco otra vez, la educación, la información. Hay que educar, pero hay que educar con sentido común, no para que la gente tenga miedo, sino para que la gente sepa lo que tiene que hacer. Pero es que en este país, iba a decir puñetero país, en este país, desgraciadamente, es que solamente, quiero decir, parece que la gente entienda, o solamente los que gobiernan solo entienden prohibiendo. Y así no se aprende, desgraciadamente no se aprende. ¿Cómo podría ser una buena educación? ¿De dónde partiría? ¿Cómo sería esa guía que partiría de ti sobre educar a las personas a hacer un uso más responsable a tratar más responsablemente el COVID? ¿Cuáles serían los pasos iniciales más críticos que destacarías? A ver, para mí la educación tiene que partir evidentemente desde la base, y la base son los colegios. O sea, ¿cómo es posible que actualmente, por lo menos que yo sepa, no hay una clase de educación para la salud? Existió una clase de educación para la ciudadanía, existió una clase de educación cívica, de educación religiosa, de lo que quieras, pero de educación para la salud, que es lo más importante que hay, que es lo que va a determinar la calidad de vida, o sea, qué es lo que va a hacer que yo tenga predisposición para desarrollar unas enfermedades o no las tenga. El otro día, cuando hablábamos del tema del ADN, quiero decir, ¿te acuerdas que te comenté? Es que se pensaba que un 25% son enfermedades genéticas que dependen exclusivamente de nuestro ADN y que esas nos han tocado, que no podemos evitar, y un 75% depende de lo que hagamos nosotros. Pero es que en los últimos estudios ya vamos a más. Solamente hay un 10% de que eso no se puede mover y que estamos jodidos con eso. Pero el 90% restante es responsabilidad individual. ¿Qué quiere decir? Que si yo como individuo sé lo que tengo que hacer, yo tengo un 90% de responsabilidad sobre mi salud. Y si a mí desde pequeñito me han dicho, como hay algunos países que lo hacen y que además eso, que luego lo han visto, han hecho estudios y luego lo han visto, que lavarse las manos antes de comer o antes de cenar o antes de tocar algo es un buen hábito porque evito que unos determinados bichitos que hay en mis manos luego puedan contagiar a gente, o si me constipo me pongo una mascarilla solamente cuando eso, o procure no acercarme demasiado a alguien que está enfermito y tal, o que la forma de alimentarse es lo más importante porque de eso va a depender luego que yo tenga estas u otras enfermedades. Pues si eso yo lo mamo, en pocas palabras, lo mamo desde pequeñito, es algo que luego me lo voy a llevar siempre. Y esa es la base. La base es la educación, pero desde que eres pequeñito. Cuando ya somos mayores, desgraciadamente, pues nos volvemos muy rígidos. La mayor parte de la gente se vuelve muy rígida. Y muchas veces pues intentas explicarle a la gente y se cierran. La base de cómo yo entiendo mi consulta, mi salud, es una lección. Yo siempre lo digo, mira, no sé si has venido a hacer una consulta, pero lo que te voy a dar es una lección. Porque yo entiendo la salud como enseñar a la gente a cuidarse. Yo los voy a cuidar, pero lo que quiero es que aprendan a cuidarse. Y realmente creo que eso es labor de cualquier persona que esté dedicado a la salud. Sea médico, sea enfermero, sea quien sea, a todos los niveles. ¿Qué trucos nos darías para llevar lo mejor posible estos meses en base a todo lo que has vivido? Trucos, consejos, recomendaciones, mejores prácticas. Vale, a ver,
No voy a inventar nada nuevo. Voy a decir además cosas de sentido común que se han repetido muchas veces, pero que muchas veces, como se han repetido en el mare magnum este que tenemos, pues la mayor parte de la gente creo que realmente no ha sido consciente y no se ha dado cuenta de si tenían que hacerlo o no tenían que hacerlo, porque a veces preguntas a la gente y parece mentira que hay cosas tan básicas que la gente no sigue sin hacerlas y que muchas veces ni siquiera las han contemplado. Pero bueno, cosas tan básicas como el tema de la distancia social. ¿Por qué la distancia social, lo del 1,5 metros, 2 metros? Pues porque los virus los tengo yo y la capacidad de viajar del virus solamente es de 1,5 metros, 2 metros como mucho por el aire. O sea, no llegan a más. Por eso el 90% de los contagios se han dado siempre en espacios cerrados. Siempre, el 90% de los contagios. Por lo tanto, es muy importante que decir, truco, pues bueno, siempre que puedas, estate en un espacio abierto, o si estás en un espacio cerrado, pues un espacio que esté convenientemente aireado, convenientemente ventilado. Si no puedes mantener la distancia, siempre que puedas llevar la mascarilla. Eso es una cosa evidente. Si no puedes mantener la distancia de seguridad. Luego, a nivel de alimentación, pues procura a nivel de alimentación que sea una alimentación variada, pero sobre todo alimentos, quiero decir, de verdad, quiero decir, alimentos de proximidad, no alimentos que te vengan de que usted vaya a saber cuándo. ¿Por qué? Porque los alimentos de proximidad te aseguras que tienen sus vitaminas, sus minerales, su tal, las verduras, la fruta, la carne de la carnicería, el pescado de la pescadería. Sabes que tienen menos problemas de menos contaminantes a todos los niveles. Y luego a nivel de suplementos, pues ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Es decir, muy importante, es decir, todo lo que tenga propiedades antivíricas. Y tenemos fundamentalmente la vitamina C, para mí es la estrella, porque la vitamina C refuerza la primera línea de nuestras defensas, y tomar entre 2 y 3 gramos al día. Luego, suplementos que lleven zinc y selenium, porque es otra de las oligoelementos que favorecen todo lo que sea la respuesta inmune. Los probióticos, porque modulan la respuesta inmune y son los que están protegiendo la barrera intestinal, que es lo que realmente nos separa todo lo que viene del mundo exterior a nuestro organismo. Y bueno, es decir, podríamos hablar también de todos los hongos inmunomoduladores, como puede ser el shiitake, el maitake, el reishi, que tienen unas propiedades fantásticas y que además los japoneses, que tienen muchísima experiencia con ellos, han publicado infinidad de artículos en los cuales demuestran claramente que son capaces de cargarse más del 99% de los virus. ¿Dirías que el ayuno ayuda? A ver, no te he oído ahora. ¿Dirías que el ayuno ayuda? ¿El ayuno, qué papel juega el ayuno aquí? Vale, el ayuno como tal está demostrado, tú lo sabes, que es un potente inmunomodulador. ¿Por qué? Porque el ayuno estimula un mecanismo que se llama autofagia. La autofagia es un mecanismo que tienen todas nuestras células para repararse, regenerarse y eliminar las células que ya no nos sirven, que es lo que se llama la muerte celular programada, que tiene un nombre muy rarito que se llama apoptosis, la muerte celular programada, las eliminan. Ese mecanismo de autofagia, que es lo que se pone en marcha cuando hacemos un ayuno, tiene una capacidad inmunomoduladora tremenda porque favorece la reparación y regeneración celular de todas nuestras células, incluidas las del sistema inmune. Por tanto, en todas las experiencias que se han hecho y todos los ensayos que se han hecho, y hay muchísimo publicado sobre esto, gente que ha hecho ayunos de 1, de 2, de 3 días, de una semana, de más tiempo, siempre se ha visto, una de las cosas que siempre se ha visto es que la respuesta inmunitaria, sobre todo la inespecífica, que es la primera, la que primero aparece, se potencia de forma enorme. Y es por esto.
Porque se reparan y se regeneran todas las células y por tanto tenemos mucha mayor capacidad de respuesta. Por supuesto, sería otra fórmula muy válida a esos niveles. Y para cerrar el ejercicio, tema, ahora que estás hablando, el ejercicio es otro. ¿Por qué? Porque el ejercicio, sobre todo el ejercicio moderado, siempre hay que evitar los extremos. Evidentemente, los extremos son no hacer nada, que eso está muy mal, o pasarse 4 pueblos, que decir, eso tampoco, porque generarías un estrés oxidativo que no es bueno a la larga. Entonces, el ejercicio moderado de una forma continuada, diaria o como mínimo de 5 días a la semana, también tiene ese mismo efecto. ¿Por qué? Porque estimula el mismo mecanismo que acabo de contar, el de la autofagia. Hay 3 mecanismos que son los que estimulan la autofagia. Uno es el ayuno intermitente o ayuno en general, que es el más potente. El segundo más potente es el ejercicio y el tercero más potente es la exposición al frío. Entonces, la exposición al frío es el tercero. Si os fijáis, estos son las 3 cosas que tenían que soportar nuestros ancestros del Paleolítico porque nuestros genes vienen de ahí. Entonces, nuestros genes responden muy bien a la carencia, que es a comer menos, en pocas palabras. Responden muy bien al ejercicio moderado, que es lo que hacíamos, era caminar largas distancias para buscar el alimento, y responden muy bien a la exposición al frío. ¿Por qué? Porque en ese momento eran épocas de glaciaciones y a lo que más nos exponíamos era el frío. Aparte, no teníamos muchas pieles para ponernos encima. Entonces, realmente, claro, esos son lo que son nuestros genes. Por eso respondemos muy bien a todo eso y por eso mejora mucho nuestra calidad de vida cuando adoptamos estas 3 cosas. ¿Y cómo tú como doctor ante el COVID te preparas tú para todo esto? Es decir, ¿cuál es tu rutina, preparación, hábitos? ¿Qué haces? Porque vale. tú al final estás ahí en medio de todo, sí. ¿no? En la arena. Tú eres el gladiador y estás en la arena. Y no es un día te sale un tigre, un elefante, un leopardo o un vampiro, tío. Sí, vampiros hay, no te creas. Sí, a ver, pues te puedo contar mi día a día, la verdad es porque esto que acabo de decir sonará raro, pero es algo que no es que lo diga, es que lo hago. La verdad es que mi vida en año y medio, un año y pico, ha cambiado bastante, porque estos son hábitos que tengo ahora desde hace un año, y todo comenzó por una cosa que se llama SOP. Parece que está haciendo propaganda, pero no es que quiera hacer propaganda, pero es que es cierto, es la realidad. Eso me cambió a mí el chip. Entonces, yo a raíz del SOP empecé a cambiar unos ciertos hábitos y sobre todo los que más me empeñé en cambiar inicialmente fueron los hábitos de actividad física y de alimentación. Entonces, yo, para que os hagáis una idea, yo me levanto a las 5:30 de la mañana todos los días. Lo primero que hago es meditar. Entonces hago siempre una meditación de 15-20 minutos, cosa que recomiendo encarecidamente a cualquier persona, pero quiero decir que no hace falta que se ponga como un monje budista tibetano ni cosas raras, ¿no? Porque la gente cuando dice meditar, no, meditar es simplemente que te recoges tú contigo mismo, reflexionas un poquito, te pones la musiquita que te apetece, si quieres te pones una velita y estás un momento contigo mismo, quiero decir, lo de la atención plena y todo eso. ¿Por qué? Porque además hay un montón, y esto es otra de las cosas, un montón recientemente acabo de leer un ensayo en el cual demuestran de un montón de metaanálisis, que son un montón de ensayos clínicos, que una de las cosas que hace la meditación en gente que medita, y solamente además con una sesión de meditación ya se ven cambios en la expresión de los genes, solo con una sesión de meditación ya se ven cambios en la expresión de los genes. Y uno de los cambios que se ve es la actividad, el aumento de la actividad de las telomerasas. ¿Qué son las telomerasas? Las telomerasas son las que regeneran los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son las puntitas de los cromosomas y que están relacionados directamente con la longevidad. Contra más larguitos tengo yo los telómeros, más años de vida tengo. O sea, fijaros si es importante, quiero decir, la estabilidad emocional y tener muy claro, y parar un poquito esa velocidad que a veces llevamos excesiva, en pocas palabras. Entonces, hago la meditación, inmediatamente después de la meditación hago mis 15 minutos de ejercicio,
nivel principiante, pero eso sí, todos los días. Tengo 56 años y no quiero en absoluto lesionarme y tengo que reconocer que quiero decir, mis músculos han respondido de esta forma, de una forma sorprendente, que yo estoy, la verdad, gratamente sorprendido en ese sentido. Y luego, pues hago 3 días a la semana ayuno intermitente. El ayuno intermitente son 16 horas en las cuales no comes, sí que evidentemente bebes todo tipo de líquidos sin aportar ninguna caloría, y luego tienes esas 8 horas de la ventana de alimentación. Sí que hay que tener muy claro una cosa: el ayuno intermitente no es que comas menos, que eso es una cosa que la gente hace de forma equivocada. Porque muchas veces la gente me pregunta, no, yo quiero perder peso. No, quiero decir, el ayuno intermitente evidentemente te va a hacer perder peso si te hace falta perder peso. Pero si no te hace falta perder peso, va a mejorar tu condición física muchísimo. ¿Por qué? Porque en la ventana de alimentación de 8 horas, tú tienes que comer lo que necesita tu organismo, lo que tú vas a quemar, lo que tú vas a necesitar en calorías. Y luego le vas a dar a tu organismo esas 16 horas para que se ponga en marcha ese mecanismo de la autofagia, y ahí es donde, si te sobra, pues evidentemente tu organismo va a tirar de sus reservas y va a tirar de eso, y poquito a poquito irá. Para que os hagáis una idea, parece que me está haciendo autobombo, pero ya que me has preguntado, ya lo cuento todo. Yo he perdido 13 kilos en un año. 13 kilos. Fijaros que... Y llevo ya meses y meses y meses con el mismo peso. Me muevo entre 67 y 68 kilos. O sea, que en el momento que tú llegas al peso, que es tu peso, ya no te mueves de ahí. Y yo os puedo asegurar que como, en mi ventana de alimentación y los 3 días como. Porque necesito comer, O sea, entonces hay que aportar lo que... Pero luego, claro, como tienes esas 16 horas en las que le dejas a tu organismo que se recupere, que ese es el quid de la cuestión. Dejas a tu organismo que se recupere y que se regenere y que se repare. Ese es el quid de la cuestión. Y a partir de ahí, y luego, bueno, pues sí, me tomo todos los días vitamina C, me tomo todos los días magnesio, que a mí me va muy bien, porque si no enseguida empiezo con rampas, y aparte me va muy bien como ansiolítico, que es un ansiolítico fenomenal. Me tomo todos los días rodiola. La rodiola es un adaptógeno. ¿Qué es un adaptógeno? Un adaptógeno es aquel que te hace enfrentarte mejor al estrés. Sí que tengo, en el hospital hay mucho estrés, hay mucha movida, y a mí la rodiola me va muy bien porque hace que, aunque me tenga que enfrentar a situaciones de estrés, pues la cosa como que fluye mejor, que decir, me hace que esté más tranquilo, con lo cual pues hace que tome decisiones de una forma mucho más objetiva, evidentemente. Y poco más, creo que ya he contado casi toda mi vida. Doctor, antes de pasar a las preguntas de la comunidad, ¿qué añadirías como información? ¿Cuál ha sido la información reciente que ha aparecido sobre COVID? Que ayer vi una noticia que ponía muy buenas noticias. Vale. A ver, en estos momentos, a mí me gustaría hablar, para terminar, un poquito del miedo que la gente tiene a las vacunas. Ha habido mucha paranoia, lo digo para que la gente se ponga si las vacunas nos van a meter chips, si no nos van a meter chips, si nos van a producir efectos secundarios, etcétera, etcétera. Vale, las vacunas, para que os hagáis una idea, en estos momentos hay más de 250 proyectos de vacunas en marcha, de las cuales pues seguramente más de 100 al final van a terminar viendo la luz. En estos momentos hay 3 que se están poniendo, hay otras 3 que van a aparecer en breve, y a lo largo del año seguro que entre 20 y 25 vacunas diferentes van a estar funcionando por ahí. Lo que se ha conseguido con las vacunas no es una cosa que se haya conseguido en este año. La mayor parte de las tecnologías que hemos visto ahora era algo que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo, pero que el advenimiento de la pandemia ha hecho que se trabaje de una forma mucho más rápida. ¿Por qué se han acortado tanto los tiempos en diseñar una vacuna? No porque se hayan saltado pasos, sino porque antes de terminar un paso ya estaban empezando el siguiente. Aún
sin saber cuál era el resultado del primer paso. O sea, se estaban arriesgando, y eso es cierto, se estaban arriesgando a que si el primer paso, como les ha pasado en algún que otro caso de vacunas, si el primer caso, el primer de nivel, el nivel 1, ya sabéis que hay 3 niveles, ¿eh? No voy a entrar ahora a definir nivel 1, nivel 2, nivel 3. Si el nivel 1, al final los resultados eran malos, aunque habían empezado el nivel 2 para ir ganando tiempo, todo el dinero que habían invertido en el nivel 2 se iba afuera. Pero, sin embargo, se atrevieron a, pues bueno, el nivel 1 no tengo todavía los datos, pero parece que apuntan bien, empiezo el nivel 2. El nivel 2 no tengo todavía los datos, pero parece que apuntan bien, empiezo el nivel 3. Y por eso se han acortado tanto los tiempos. Pero cuando la vacuna ya sale al mercado y ya empieza a ponerse, en la mayor parte de los casos y en la mayor parte de las vacunas, probablemente había ya entre más de 40.000, 50.000 personas que habían hecho de cobayas, que habían hecho los ensayos y que se les habían puesto las vacunas. Y se habían visto que los efectos secundarios pues eran los típicos de las vacunas. Lo único que no podemos saber, porque evidentemente eso es imposible, es dentro de 1, 2, 3 años si va a aparecer algún efecto secundario a muy largo plazo. Pues no lo sé, no lo sabe nadie. Pero es bastante difícil porque la tecnología que se está utilizando con estas vacunas es más segura que la que había previamente, que es la de los virus vivos atenuados. Ahora prácticamente no se están utilizando virus vivos atenuados, se están utilizando fragmentos del virus que se insertan en nuestro paquete genético para que se genere esa respuesta inmune, pero que luego, una vez se ha generado esa respuesta inmune, ese trocito, nuestro mismo genes, lo destrozan y lo tiran, o sea, no nos lo quedamos. Es algo que funciona así en la naturaleza. Por lo tanto, las vacunas son seguras. Para mí el mensaje es que las vacunas son seguras. Desgraciadamente, puede haber algún caso de reacción alérgica grave, que además los ha habido, pero no ha habido ninguna muerte por eso. ¿De acuerdo? Y que yo conozca en estos momentos, por lo menos hasta el día de ayer, no ha habido ninguna muerte por culpa de que le hayan puesto la vacuna directamente relacionada con la vacuna. Luego, a nivel de tratamientos, como se ha metido mucho dinero y mucho tiempo en las vacunas, el tema de tratamiento antiviral puro y duro, la verdad es que se quedó un poquito, digamos, apartado, porque se estaba metiendo mucho más dinero y mucho más tiempo en el desarrollo de las vacunas. Y ahora que ya las vacunas están ya bastante lanzadas, ahora es cuando se está viendo ya que están apareciendo antivirales ya o sea, muy prometedores. Y hay varios a este nivel. Y yo creo que en breve es posible que salgan, con lo cual, pues a quien le haga falta el antiviral y no se pueda poner la vacuna, y van a ser antivirales muy efectivos. Pues bueno, tendrán estos antivirales, que ya hay 3 o 4 que están ya en fases avanzadas de ensayo clínico y que van a salir en breve. Entonces, buenas noticias. Sí. Por escenario. A ver, yo lo que decía al principio, creo que estamos en el principio del fin. Porque ya se ha empezado con la vacunación, cada vez va a haber gente más inmunizada, se ha inmunizado mucha gente en estos últimos 2 meses porque ha habido muchísimo, el nivel de contagio ha sido elevadísimo y eso también ha contribuido a la inmunización y probablemente yo estoy convencido que vamos a tener un verano aceptablemente, no va a ser normal del todo, pero va a ser bastante normal. Pues vamos a ello, Doc. Gracias por responder a las preguntas que tenía preparadas para la sesión y que han ido apareciendo. Y ahora vamos a abrir el turno para las preguntas. Tenemos alrededor de unos 7 minutos para responder las preguntas, así que a los que tengáis preguntas os pediré que seáis lo más exactos, condensados, certeros y directos posible en las preguntas. Así que si alguien tiene pregunta puede dejarla por el chat o levantar la mano y hacerla vía audio. Si no, mejor si no hay, empezaremos a tratar las que ya hay en el chat. Doc, vamos con la primera de Jesús Sánchez, que dice: ¿qué meditación haces? Hay miles. ¿Qué meditación haces? Vale, a ver, la verdad es que yo utilizo un programa que me va muy bien, que se llama Meditopía, una app que se llama Meditopía.
Entonces, en esa app, pues tienes diferentes tipos de meditaciones con diferentes personas que además que te guían y que tocan diferentes temas. Entonces, a mí me viene muy bien porque además la llevas en el bolsillo siempre, porque, bueno, es cierto que medito todos los días cuando me levanto, pero hay veces a lo largo del día que a lo mejor tengo un momentito y, pum, y hago una meditación cortita de 2-3 minutos que además te recoloca y hace que mejore un poquito tu nivel de energía y tiras para adelante. Y a mí me resulta muy cómodo la app esta, porque lo tienes en la palma de la mano, básicamente, y yo reconozco, yo necesito una meditación guiada, necesito a alguien que me vaya un poquito guiando, me vaya diciendo, aunque bueno, ya cada vez sí que es verdad que a medida que va pasando el tiempo necesito menos tiempo que me guíen y más tiempo para mí. Pero si no has empezado, guiadas, por supuesto, y te bajas una app, que hay varias, yo te digo esta Meditopía porque a mí me ha ido bien, pero hay varias y cualquiera de ellas yo creo que te puede ayudar mucho. 2 preguntas, doctor. ¿Qué piensa de Jesús? ¿Qué tipo de vitamina C? ¿Y qué piensas de la samandaraba? A ver, la vitamina C, ¿te refieres al si es ácido ascórbico o es ascorbato? Me imagino, cuando estás preguntando qué tipo de vitamina C. Da igual que sea ácido ascórbico, que sea ascorbato de sodio. ¿Cuál recomiendas tú? A ver, la que mejor se absorbe es el ascorbato de sodio, pero yo me tomo el ácido ascórbico porque yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque el ácido ascórbico hay gente que le da acidez porque es ácido. Entonces, cuando yo lo iban tomando tiempo, sí que notan acidez, porque baja más el pH del estómago y se nota la acidez. Pero realmente, es decir, la eficacia es la misma, exactamente la misma. Y el ascorbato de sodio para la gente que tiene problemas de acidez es lo ideal y sí que es verdad que, bueno, que se absorbe un poquito más rápido que el otro. Pero al final la eficacia es muy parecida, Y lo otro era ¿cómo es? Es ¿Ashwagandha? ¿Es el Ashwagandha o Es que, claro... Samandaraba. ¿Qué te parece? Pues el samandaraba no tengo el gusto de conocerlo, el samandaraba. Por eso te he dicho Ashwagandha, porque el Ashwagandha sí que sé lo que es, pero el samandaraba ese es la primera vez que lo oigo. Como evidentemente será de medicina ayurvédica por el nombre que tiene, pero no te puedo dar información porque no sé qué es exactamente. El Ashwagandha sí, el Ashwagandha tiene varios, es un inmunomodulador muy importante y además actúa también mucho a nivel del estado emocional, trastornos de ansiedad, etcétera, mejorando mucho todo eso. Yulisa nos formula 8 preguntas, así que voy a leerlo en directo, voy a leerlo todo de directo para que tú entonces hagas la respuesta que consideres más óptima. Cuando dices que estamos al principio del fin, ¿a cuánto tiempo te refieres? ¿En cuánto tiempo un rebaño puede ser inmunizado? ¿En cuánto tiempo puede ser inmunizado con las vacunas? ¿Por qué se están usando las dobles mascarillas? ¿Es recomendado por las autoridades sanitarias? ¿Es recomendable tener la distancia entre los familiares? ¿Cómo cambiará, evolucionará nuestro organismo ante la exposición del COVID? ¿Surgirán nuevas enfermedades? ¿Con qué medicamentos viene tratado el COVID-19? Caramba, cuánta pregunta. A ver, el principio del fin. Me refiero a que sí, antes del verano es bastante probable que antes del verano hayamos llegado al 70% de la famosa inmunidad de rebaño. Por eso me refiero al principio del fin. Y al principio del fin me refiero a que como se está vacunando ya y la velocidad de vacunación, ya os anticipo que se va se va a ir muchísimo más rápido de lo que se está yendo ahora porque van a llegar muchísimas más vacunas, no por otra cosa, y no solamente de las casas comerciales que hemos visto, sino de muchas otras casas comerciales. Con lo cual, vacunas, no preocuparos que va a haber para todos y van a sobrar, que eso es lo importante. Y luego, bueno, pues como se ha contagiado muchísima gente, pues seguro que llegamos, o sea, antes de verano vamos a estar en el 70% e incluso más de inmunizados. Por tanto, por ahí no hay problema. Luego, es que había muchas preguntas. El tema del... ¿Por qué se están usando las dobles mascarillas? A ver, lo de las dobles mascarillas.
Las dobles mascarillas realmente solamente tiene sentido en el ámbito hospitalario, ¿vale? No tiene sentido en ningún otro ámbito. Quiero decir, la gente que va por la calle con doble mascarilla, pues bien, vale. Si quiere llevarla, la puede llevar, pero con una mascarilla quirúrgica normal y corriente está igual de protegido. ¿Por qué solo tiene sentido en el ámbito hospitalario? Porque cuando tú te metes en una habitación con un paciente altamente contagioso, que es un COVID, pues evidentemente te pones la FP2, que es esta mascarilla picopato que llamamos, y encima te pones la otra. Para evitar tocar, porque si te tocas con las manos, porque a veces no nos damos cuenta y nos tocamos con las manos, solo tocas la de fuera, que luego es la que tiras, ¿sabes? Entonces, en el ámbito hospitalario sí que tiene sentido por seguridad y sobre todo por lo que acabo de decir, porque a veces terminamos tocándonos también esa mascarilla y esa es la que luego tiramos. Y había otra pregunta más. Sí, ¿cómo cambiará y evolucionará nuestro organismo ante la exposición al COVID? Y si surgirán nuevas enfermedades. Nuestro organismo evolucionará, pues como siempre, adaptándose. Al final el ser humano se adapta. Desde que el mundo es mundo, nos hemos expuesto a muchísimos virus y además que nos expondremos y de momento el ser humano ha salido ganando. A mí hay una cosa que me preocupa y es una cosa que es la biodiversidad. Nos hemos cargado la biodiversidad en el sentido de que nos hemos cargado muchas especies, animales, vegetales, marinas, etcétera. Y esto lo que hace es que cuando tú te cargas la biodiversidad, permites que determinados bichos que a lo mejor estaban a 3 o 4 manzanas de ti, los tengas, para que tengáis una idea, los tengas al ladito. ¿Por qué? Porque has quitado los que estaban en medio. A eso me refiero con la biodiversidad. Probablemente, por ejemplo, con el coronavirus hubiera llegado a nosotros, pero no hubiera llegado de la misma forma como ha llegado si hubiera habido en medio otros reservorios. Al no haber esos reservorios, saltó directamente. ¿Qué es lo que posiblemente que veamos? Que como no nos pongamos muy serios con el tema de cuidar el planeta, porque al final es cuidar el planeta y cuidar de la biodiversidad y no cargarnos el planeta como nos lo estamos cargando, esto vaya a ser más frecuente de lo que parecía. Por lo tanto, hay que cambiar muchas cosas porque tenemos que estar preparados. No nos puede pasar otra vez esto. O sea, si va a haber una próxima pandemia que ya digo, quiero decir que no va a ser que todos los años vayamos a tener pandemia, Es decir, cada 100 años más o menos es cuando se da una pandemia. Lo que pasa es que nadie de nosotros vive los suficientes años como para recordar todo eso, pero que no suele ser mucho más. Entonces, lo que ocurre es que sí que puede ser que esto se acelere un poquito, que a lo mejor en vez de cada 100 sea cada 25 o cada tal, si no tomamos medidas para el tema del cambio climático, para el tema del cuidado de las especies, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí que nos la podemos jugar. Vamos a por las preguntas, pero tienen que estar respondidas al grano. Sí, vale. ¿Puedes explicar la diferencia entre un antiviral y la vacuna? A ver, la vacuna... A ver, esto es muy rápido. El antiviral es una pastilla, o sea, una sustancia que se carga directamente al virus, y la vacuna es la que hace que nuestro sistema inmune genere una respuesta inmediata frente al virus. Esa es la diferencia. Siguiente pregunta de Irache. ¿Realmente solo hay un 20% de supercontagiadores y tienen características concretas? Obesidad, diabetes, etc. A ver, sí, no sé si es un 20% Irache, pero sí creo que las últimas cifras estaban por ahí. Y realmente, además, parece ser que sí que son los responsables de estos supercontagiadores de más del 90% de todos los contagios. ¿Sabes? O sea, lo que hay de estudios por ahí dicen eso. Y sí, las características que tú defines son esas. Hipertensos, obesos, diabéticos y con patologías crónicas asociadas. Marita pregunta, ¿hay datos científicos del efecto del cannabis con el COVID-19? Yo no conozco ninguno. No, de momento no conozco ninguno, pero como se hacen estudios de todo, seguramente que habrá algún estudio por ahí. No sé si estará acabado o estará en marcha. Sí que puedo decir que el cannabis tiene un efecto inmunomodulador suavecito, pero sí que lo tiene. Sí, y luego también lo que tiene un efecto es en el sentido de a nivel de trastornos de ansiedad, depresión y todo eso, sí que ayuda y mucho, bastante. Con lo cual, probablemente a más de uno le iría bien un canuto.
Siguiente pregunta de Roque, la última. ¿Los contagiados salen a la calle a los 10 días sin PCR? Quizás los protocolos han fallado por no realizar pruebas pasados los 10 días. Conozco casos que después de 10 días siguen siendo positivos. Sí, a ver, eso es cierto que yo te podría hablar de un montón de casos que pasados los 10 días la PCR sigue dando positiva, pero que la PCR siga dando positiva después de 10 días no quiere decir que esas personas sean contagiadoras. Porque esto sí que te lo puedo asegurar, porque además ya se han hecho muchos estudios sobre esto y lo que se ha visto es que sí, hay gente que tiene PCR positiva incluso un mes después o un mes y pico después de haber pasado el virus. ¿Por qué? Porque son restos, que la PCR lo que detecta son restos del virus, detecta genoma del virus y por lo tanto lo detecta ahí y dice PCR positiva. Pero ya no contagian, porque el virus ya no está. Son restos del virus. Lo que ocurre es que, claro, como no sabemos distinguirlos, decimos, pues bueno, ojo. O sea que si pasados 10 días la gente puede salir a la calle, claro que sí que puede salir a la calle porque la probabilidad de contagio es bajísima. A ver, ahora no oigo nada. Ahí. A ver, es que ahora no te oigo. Ahora no te oigo. Creo que tienes el micro cerrado. Si me oyes, no lo sé. Creo que tienes el micro cerrado. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora vale. sí. Gracias. Decía que me quedaba 4% de batería y no sabía cómo conectar, vale. pero ya he conectado, así que nos da tiempo a darte las gracias, a dar las gracias a todos los que habéis participado. La entrevista estará disponible en audio y estará disponible en vídeo y a todos os pido disculpas por el sonido de fondo cuando se haya podido oír, pero creerme que conectar en Costa Rica, en Santa Teresa, o sea, he hecho muchas cosas para poder estar hoy y esta ha sido la mejor opción de todas. Así que aquí lo único que os pido es disculpas primero al doctor Juan Carlos por honrar su trabajo y segundo a todos vosotros por el sonido que pueda haber o las interferencias o los cambios, pero toca bailar con el momento como es la vida y como se desarrolla cada día. Y gracias al doctor Juan Carlos y solo querría decirte qué deseas, primero, dónde te pueden encontrar y segundo, cómo te gustaría acabar esta entrevista. A ver, bueno, la verdad es que me podéis encontrar en el grupo de Telegram que va a poner el enlace, Isla, creo que me ha dicho, ahí me podéis encontrar siempre que queráis. Y me podéis preguntar y podemos ahí chatear lo que queráis y a todos los niveles. Y luego, pues bueno, si tenéis ya algún problema más gordo, pues en la consulta, pero bueno,
que ahí podemos hacer el contacto en el grupo, que es mucho más fácil y mucho más rápido. Y a mí me gustaría terminar la entrevista, como siempre, dando un canto de optimismo. Porque ya que soy digamos, lo de las buenas noticias, que empecé con ello, me gustaría que hubiera por lo menos bastante gente que hubiera aprendido una lección de humildad, ¿no? Y la lección de humildad es que los seres humanos nos hemos creído que éramos los amos del planeta, y el planeta nos ha demostrado que no somos los amos del planeta, que somos unos más, y que estamos aquí de paso, como todos. Y que nuestra única obligación en este planeta es cuidar de este planeta y cuidar de nuestra madre tierra, en pocas palabras. Y como no la hemos cuidado, pues nuestra madre tierra nos ha dado un buen rapapolvo. Y como sigamos haciendo las barbaridades que desgraciadamente seguimos haciendo, nos va a seguir dando rapapolvos hasta que se canse de nosotros y nos extermine, que es lo que puede pasar en un momento dado. Entonces, a mí me gustaría, pues eso, que hubiera un pequeño núcleo de gente que aprendiera esto y que todos, entre todos, enseñáramos a los demás a cuidar del planeta y a darse cuenta de que todos dependemos de todos. Eso es lo que me gustaría decir. Pues yo estaba... Qué mejor forma de acabar. Estaba compartiendo el enlace en el chat para que podáis acceder al grupo de Dr. Juan Carlos. Y gracias, doctor. Gracias, Juan Carlos, por añadir de nuevo conocimiento, sabiduría, empatía, humanidad, calidez y mucha experiencia y sobre todo pasión y entusiasmo por tu trabajo, porque se demuestra en cada paso que das y sobre todo en realmente integrar tanto en tu profesión y expandir tus límites. Y gracias a todos los que habéis participado. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, ser disruptivo con uno mismo, también empieza por saber dónde están los límites de la salud en cada uno, en ser conscientes, en saber en qué época vivimos, en hacer un uso consciente del planeta, de la comida, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones y de seguir el camino que estamos andando de la forma más despierta posible. Y eso implica darte cuenta de lo importante que es todo lo que te rodea, no tú solo ni la gente de tu alrededor. Y esto tiene muchas implicaciones que van más allá que nuestra mera opinión, nuestra mera recomendación, nuestra mera percepción del mundo, nuestra mera visión. Va mucho más allá, no logramos entender todo ello, pero no tenemos que entenderlo. Lo único que tenemos que hacer es rodearnos de personas igual de sabias y experimentadas como el doctor Juan Carlos Alonso y dejarnos llevar por consejos de personas que no quieren realmente nada de nosotros, no quieren un voto, lo único que quieren es el bien para nosotros, es personas virtuosas. Entonces encuentra ese tipo de personas y simplemente sigue su consejo. Esto es Disrupt Everything Podcast Series, trayendo a personas que aportan valor como disruptores, que aportan valor como doctor Juan Carlos Alonso. Gracias por conectar. Recomendamos que vayas a Disrupt Everything Podcast Series. Puedes ver el siguiente episodio, el pasado episodio del doctor Juan Carlos Alonso, los 2 vídeos que tenemos en YouTube sobre el ayuno, análisis y test de ADN, y que conectes con nosotros y descargues los episodios desde cualquier plataforma. De nuevo, gracias, doctor Juan Carlos Alonso, y gracias a todos, que el viaje continúa. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Doc, nos vemos. Gracias a los demás. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.